No me acuerdo de los dos, pero, ejemplo, una persona tiene, ahora, yo estoy normal y bueno, me pasa un accidente. Entonces, después después del accidente, me doy cuenta que cambió toda mi realidad. No sé, ejemplo, tuve una fractura de cadera, ejemplo. Entonces, me quedé sin trabajo porque no puedo trabajar en ese momento, bueno, nada. Hubo un problema en mí, bueno, no sé si voy a poder caminar de nuevo. Tengo un sufrimiento psíquico en ese momento. Bien. En ese momento, yo ahí, ¿ese es el proceso patológico secundario o el primario? Bueno, estamos hablando de los tiempos, ¿no es cierto? Es obvio que esto va a impactar en vos y que va a ser un momento de crisis en tu vida. Sí, sí, Sería sí. anormal que no hubiese una reacción angustiosa, ¿no es cierto?, frente a ese acontecimiento. Y hay que ver cómo con el transcurso del tiempo eso se va elaborando. O sea, Obvio que eso va a variar mucho en mi construcción del mundo interno, en los mecanismos de defensa que yo tenga, en cómo yo lo voy a afrontar, pero es decir, ese proceso patológico que es secundario porque es uno primario que yo ya tuve, o... bueno, se va a convertir, el proceso patológico primario sería el proceso desestructurante, desorganizante, digamos. Vos entras en una crisis, te pasan XXX, estás angustiado, bueno, te pasan cosas, estás ahí. Si vos esa situación no la podés resolver, vas a pasar el proceso patológico secundario, vas a entrar en patología, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver en la medida de que se rigidizan los mecanismos, no hay una resolución adaptativa ni creativa frente a la situación, a lo mejor eso te lleva a quedarte en la cama, ¿no es cierto? A Bueno, deprimirte. ahora entiendo, es decir, sería el primario, sería como el siniestro, el momento Exacto, que me pasa el impacto del proceso de enfermar. Si yo logro tener mi mecanismo y lo supero y logro decir, bueno, listo, después de la fractura voy a estar bien, voy a estar mejor, pasa todo y mejoro, y paso como un tránsito y ya pasé de es un enfermar a estar momento. normal. Exacto, es un momento de crisis en la cual vos seguramente vas a tener un momento de introversión, donde te vas a poner en contacto con vos mismo, donde vas a reflexionar y dialogar, ¿no es cierto? Donde se van a activar otros momentos, donde seguramente hay puntos disposicionales, donde tendrás acceso a alguna fantasía en relación a lo sucedido, ¿no es cierto? Pero si esta fantasía no te lleva a que Claro, tu pero vida se ejemplo de paralice. eso, si yo ejemplo, no sé, después de operarme digo, no, no quiero levantarme, no quiero nada, entro en una depresión, un sufrimiento psíquico, ahí sería el proceso patológico secundario. Que ya Exactamente, hay una patología, ¿sí? exacto, Que yo no logro superar con mis mecanismos de defensa y no creo nada, no tengo posibilidad de crear. Listo, perfecto, exacto, entendí. exacto. Y la persona entra en un estado depresivo, se queda en la cama, a lo mejor alguien que quiera, que diga que no quiere seguir viviendo, ¿no es cierto? Que no le interesa la vida, que todo es muy difícil, se queda en una cuestión de queja, de que todo se arruinó, ¿no es cierto? Bueno, y eso va a depender de todo lo que enunciamos antes, ¿no es cierto? Hay que entender que cualquier acontecimiento, ¿alguien estaba queriendo decir algo? No. Hay que tener en cuenta que cualquier acontecimiento que genere un desequilibrio por magnitud de excitación dentro del psiquismo, dentro del aparato psíquico, y una imposibilidad del yo de elaborar ese momento, es un acontecimiento traumático. Hay distintos tipos de acontecimientos traumáticos y obviamente dependen de estos recursos que el sujeto tenga para hacer frente y poder elaborarlo. ¿Mm? Es un Entonces poco. sería como un juego de causa-efecto, es decir, como que el primario sería la causa, el secundario, que después es el efecto que en realidad ya es patológico. Yo como Exacto. para poder expresarlo y, y poder Un después, momento, un momento es el que a vos te desorganiza la vida y te desorganiza internamente, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Y cómo vos vas a volver a reestructurar.
vos podés reestructurar de una manera adaptativa creativa, en la cual vos vas a sumar como capital esta experiencia a tu disposición, a tu caudal, a tu capacidad para hacer como aprendizaje, básicamente como aprendizaje, donde vos vas a encontrar un nuevo equilibrio para seguir adelante con tu vida, o te vas a reestructurar de un modo que es patológico, y vas a entrar en el proceso patológico secundario. Ahí le pasó a un montón de personas con la pandemia que han perdido el trabajo, entonces han dicho, bueno, no, me quedo en la cama, no hago nada, y otras personas dijeron, bueno, voy a hacer un microemprendimiento, entonces, no sé, qué sé yo, tengo hijos, voy a ponerme las pilas, entonces, bueno, nada, pasó eso también en la pandemia. Totalmente, totalmente. Estuvimos viendo en la clase anterior que esas variantes van a depender de lo que estuvimos viendo en el cuatrimestre anterior, ¿no es cierto? De lo evolutivo, de cómo se han ido superando las distintas etapas de desarrollo de la organización libidinal, de la etapa oral, anal, genital, de los puntos de fijación que han quedado en esos momentos del desarrollo evolutivo, de cómo se ha ido organizando un tipo de estructura, ¿no es cierto? Una estructura psicótica, una estructura psicopática, una estructura neurótica en ese sujeto en relación a la biología que trae, a lo congénito, a las experiencias de la infancia, que eso va a determinar lo disposicional que se suma al acontecimiento actual, que desencadena el proceso de crisis, ¿no es cierto? Básicamente lo que desencadena la situación actual es un proceso de crisis, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelve cada sujeto ese momento de crisis? Bueno, tendrá que ver con esto que estamos diciendo, y con lo que dispone ese yo para hacer frente con los recursos que cuenta para volver a encontrar un nuevo equilibrio. ¿Sí? Este nuevo equilibrio, porque básicamente lo que intenta hacer el aparato psíquico siempre es encontrar un nuevo equilibrio. ¿Cómo va a encontrar ese nuevo equilibrio? De una manera adaptativa, creativa, a partir del aprendizaje, a partir de la búsqueda y de recatectizar nuevos lugares, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, o a partir de un modo patológico. ¿Sí? Recién ahí estaríamos hablando de patología y recién ahí estaríamos hablando de síntomas. ¿Sí? Los síntomas como respuesta de reestructuración, ¿sí? Frente a la situación de crisis, van a responder y van a tener que ver, obviamente, con cada tipo de estructura que nombramos anteriormente. ¿Sí? En gran parte, fíjense que en los textos que tienen, en ese texto que tenían para pisar en el enlace, ahí es un texto de una conferencia en la cual lo que se detalla es un poco el modelo explicativo sintomático de la neurosis, ¿sí? Ojo con eso, de la neurosis, ¿sí? No estaríamos pensando el modelo explicativo sintomático y del proceso de enfermar de la psicosis, que es algo que vamos a ver detalladamente en la próxima clase, porque cuando entremos específicamente a ver psicosis, nos vamos a detener entonces a ver cómo es específicamente el enfermar como proceso en la psicosis. Van a variar, ¿no es cierto?, los mecanismos, no estaríamos ya hablando de represión, de retorno de lo reprimido, sino que estaríamos hablando de retorno de lo proyectado, estaríamos hablando de puntos de fijación mucho más primarios y mucho más arcaicos en el momento de desarrollo, estaríamos hablando de una organización, ¿sí? De una organización pulsional que tiene que ver con un tipo de respuesta de mecanismos, de relaciones objetales, de nivel de tipo de angustia completamente diferentes. ¿Sí? Piensen que si estamos hablando de una estructura neurótica, estamos hablando de una angustia, básicamente de una angustia de castración. Si estamos hablando de una angustia psicopática, estamos hablando básicamente de una angustia que es una angustia de abandono. ¿Sí? Y si estamos hablando de un tipo de estructura psicótica, estamos hablando de un tipo de angustia. ¿De qué angustia estamos hablando? Persecutoria. ¿Sí? De un tipo de angustia persecutoria. Frente a cada tipo de angustia, ¿sí? Va a haber un tipo de respuesta, de organización diferente. ¿Sí?
Entonces hay grandes diferencias entre unas estructuras y otras. Una pregunta. En la estructura psicótica, ahí en la persecución, ¿puede volver en la construcción del mundo interno a la posición esquizoide? Exactamente, se va a reactualizar un modelo organizativo que tiene que ver con un tipo de posición, ¿sí? En este caso, es interesante retomar que nosotros cuando estudiamos la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, estamos tomando a Melanie Klein, porque Melanie Klein es quien hizo desarrollos en psicoanálisis, que tomó el psiquismo más arcaico y más rudimentario, a diferencia de Freud, que se ocupó más de la neurosis, ¿sí? Por eso, el modelo explicativo del enfermar como proceso está más pensado en abordar la patología neurótica, ¿sí? Porque es en lo cual Freud más se explayó. Pero estamos tomando siempre psicoanálisis y estamos tomando el desarrollo psicoanalítico freudiano y los distintos desarrollos que hubo después en relación a la teoría psicoanalítica, post-freudiana, ¿sí? Esto como para ordenar, porque si no es como que todo parece una gran confusión, ¿no es cierto? A mí me gustaría agregar a esto que estamos viendo y que es eminentemente psicoanalítico, recordarles que en algún momento en el primer cuatrimestre vimos un texto de Fiasquet que hablaba de psicopatología de la pobreza, y él suma a este relato algo un poco más actual y algo un poco más psicosocial, que todavía no es lo que estaba tomando Freud en su momento, porque era más intrapsíquico que interpersonal y vincular, tanto como es así también el planteo que nos hace Pichon Rivière. Pero Fiasquet, en este punto que también toma esta teoría más psicosocial, él está pensando en la enfermedad también como producto de un medio cultural, ¿sí? De un encuadre, de un hábitat, ¿no? Y esto no es algo que tenemos que perder de vista, que es un buen momento para articular ahora, ¿sí? Es un buen momento para recordarlo a Fiasquet y articularlo ahora, porque él está hablando que hay un hábitat específico que tiene que ver con el hábitat de la Villa Miseria, que es un hábitat desorganizado, roto, caótico, ¿sí? Que impacta también en el psiquismo. Entonces, cuando estamos hablando de lo disposicional, no podemos perder de vista lo cultural, ¿sí? La cultura en la cual el sujeto está inmerso, la cultura en la cual el sujeto tuvo sus experiencias primarias, tuvo sus experiencias infantiles. ¿Sí? No es lo mismo el desarrollo psíquico de alguien que nació en una villa miseria, de alguien que nació en una casa con determinadas comodidades, o de alguien que nació en la realeza, que también tiene sus costos, ¿sí? Cada situación, cada encuadre cultural, cada hábitat en el cual nos hemos desarrollado, también deja una impronta psíquica que hay que sumar a esto que estamos diciendo, ¿sí? Porque si no hay algo que nos queda por fuera, y es algo que ya hemos enunciado, como que como terapeutas ocupacionales, como trabajadores de la salud mental, tenemos que poder valorar y tenemos que poder tener en cuenta, ¿sí? Obviamente, para pensar en programas en salud mental que logren la promoción de la salud y la prevención, ¿no es cierto?, cuando de contexto se trata, para pensar en una intervención posible en esos contextos para colaborar y prevenir la salud mental, porque estamos sabiendo que hay cuestiones contextuales y culturales que determinan aspectos internos del sujeto también. Entonces, me parece interesante ahora retomar una parte que nos está faltando. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Profe, ¿puede ser que el momento de crisis actual se produzca por algún acontecimiento pasado guardado? Bueno, hay distintos traumas que han sido reprimidos y guardados en el inconsciente a lo largo de nuestro desarrollo. La situación actual, por introversión y regresión y búsqueda de esos puntos de fijación, va a actualizar esos
traumas anteriores, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a determinar lo pasado que ha quedado sin elaborar, que ha quedado reprimido en el inconsciente, ¿sí? Es lo que va a impedirle al sujeto poder elaborar adaptativa, creativamente y en términos de aprendizaje, el momento de crisis actual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Antonella? Sí, profe. Sería como, entendiendo, si no estoy leyendo bien, pero ¿el trauma se crearía por ese acontecimiento pasado o por regresarlo a la actualidad? Cualquier situación que genere y que impacte económicamente, ¿sí? Económicamente, en términos de equilibrio, ¿no es cierto? De equilibrio económico, libidinoso, ¿sí? De la libido, impacte en el sujeto, en el psiquismo del sujeto, es una situación traumática, ¿sí? El monto que ese acontecimiento va a generar dependerá de la capacidad del yo, y el impacto que tenga y la imposibilidad de elaborarlo, también tiene que ver con estas experiencias anteriores, ¿sí? Con los lugares a los cuales la libido se retrotrae, ¿no es cierto? Que tendrán que ver con esos puntos de fijación. El síntoma, lo que hace, ¿no? Porque uno dice, el síntoma viene a reestructurar, dice, ¿no? Vamos a entrar ahora a ver un poco más de lo que es trauma, que es el tema que van a ver esta semana en los trabajos prácticos, van a ver trauma, y vamos a ver un poquito más lo que es el síntoma, ya pensando en el proceso patológico que se instala como reestructurante, ¿no es cierto? Viene a posibilitar un equilibrio, aunque patológico, pero un equilibrio posible, y el único que ese psiquismo puede lograr con esa disposición con la que cuenta, ¿no es cierto? El síntoma, fíjense que sin embargo, es más lo que trae de penoso, ¿no es cierto?, al sujeto, porque en el sujeto genera angustia, genera complicaciones, que otra cosa, ¿no? Y uno dice, bueno, y sin embargo, es lo que le posibilita al sujeto reestructurarse y encontrar un equilibrio posible. Bueno, pero tiene un costo el síntoma también, que es ese efecto angustiante, ¿no?, displacentero que tiene el síntoma en relación a la vida cotidiana del sujeto, ¿no es cierto? Pero el síntoma básicamente está en relación a una fantasía, que es una fantasía absolutamente inconsciente, ¿sí? Y que va a responder a cuestiones netamente inconscientes. En este sentido, los mecanismos con los cuales el síntoma se enmascara, ¿sí?, tienen que ver con mecanismos que son inconscientes, que son los mismos que utiliza el sueño, la condensación y el desplazamiento. Por eso la persona no puede tomar conciencia de qué es lo que le está queriendo decir ese síntoma, porque el síntoma es una formación de compromiso, o sea, o sea, tiene un significado que hay que tratar de ir decodificando, metabolizando y encontrando dentro, obviamente, de la escena terapéutica, y ese significado es netamente inconsciente, ¿sí? Tiene que ver con algo que es netamente inconsciente, y utiliza justamente porque hunde sus raíces en una fantasía inconsciente, tiene que ver con mecanismos que son la condensación y el desplazamiento. Por eso aparece enmascarado. Por eso es algo que hay que ir a encontrar, ¿sí? El significante es el síntoma, y el significado, ¿dónde hay que irlo a buscar? En la historia de la persona. Exacto. Exacto. Hay que ir a buscar en la historia, ¿sí? Hay que ir al relato, hay que ir a buscar a la historia. ¿Por qué hay que ir a buscar a la historia? Por esto que dijimos antes. Porque la situación actual que desencadenó un proceso impacta particularmente en alguien, ¿sí?
Por eso, fíjense, algo que nos aporta el psicoanálisis, que es lo jugoso del psicoanálisis, y es lo que ustedes como trabajadores de la salud no tienen que perder, que cada persona es singular, es particular, es un caso, ¿sí? No es un rótulo, no es un diagnóstico, no es un 2x2, 4, no es que yo puedo como terapista ocupacional utilizar indicaciones para las actividades, ¿no es cierto? Un psicótico. Y en esto me vuelvo a referir a cómo yo aprendí la terapia ocupacional, ¿sí? Bueno, si es un psicótico, hay que trabajar la zona oral, entonces hay que trabajar con pajita, hay que trabajar actividades de cocina. No, o sea, tiene una estructura psicótica y tiene un punto de fijación, que es oral. Pero hay una historia, ¿sí? Hay una historia llena de otros aprendizajes, llena de otras experiencias. Es un sujeto particular, es un sujeto individual, ¿sí? Que ha generado sus propias significaciones, su propia idiosincrasia. Entonces, esto es lo que hay que ir a buscar en la historia del sujeto. No tenemos que dar nada por sentado, hay que construir con el otro, ¿sí? La respuesta y la salida frente al síntoma, frente a la situación sintomática. Profe, Sí. perdón. No, mi idea es, el síntoma siempre aparece en el proceso patológico secundario, aparece como una reestructuración patológica siempre, nunca puede ser como un síntoma desde lo primario, o sea, no. No, sí o sí es. Aparece como reestructuración, ¿sí? Para reestructurar, para volver a encontrar ese equilibrio que se perdió, ¿sí? Claro, porque si no hay patología no hay síntoma. Exactamente, exactamente. Lo sintomántico siempre responde a una cuestión patológica. Y fíjense lo que decía Freud, ¿no es cierto? Que es interesante, que la historia, bueno, en la historia, yendo a la historia, mis pacientes me mentían, decía, ¿no? Porque el relato no es un relato que tenga que ver con un acontecimiento de algo que sucedió en la trama de lo real, sino que sucedió en la trama de la fantasía, ¿no? Decía Freud. Mis pacientes me mienten. Bueno, no, porque hay un relato también, y fíjense que esto es interesante y esto es bien freudiano, hay un relato que está heredado filogenéticamente, ¿no es cierto? Y cuando uno dice que hay una herencia filogenética, se refiere, por ejemplo, a esto de pensar en el mito de Edipo, ¿no? De este relato de un mito de la humanidad, ¿no es cierto? O el parricidio, ¿no es cierto? Como una cuestión mítica. Pero bueno, en esos relatos míticos se encuentra esta historia filogenéticamente heredada, ¿no es cierto? Algo que también podríamos relacionarlo con lo que plantea Jung, y es esta idea de los arquetipos, ¿no es cierto? De esta cuestión que uno va, que se va transmitiendo de generación en generación, y que ya nos es una información con la cual nacemos, ¿sí? Que es antropológica, ¿no? Como plantea Freud, filogenéticamente heredada. Todos en nuestro interior cargamos con esa información, y esa información también tiene que ver como registro disposicional, sumado, además, a un cierto tipo de cantidad de pulsión con la que uno nace. Y esto lo veíamos cuando estudiábamos las teorías de las relaciones objetales de Melanie Klein, ¿no? Que nos decía, bueno, uno puede nacer con un monto determinado de pulsión de vida y con un monto determinado de pulsión de muerte. Por eso hay bebés que más fácilmente se frustran, ¿no es cierto? Y menos capacidad tienen de sentirse satisfechos en relación a la alimentación y a la lactancia, ¿sí? Es más difícil para la madre calmarlos, ¿sí? Por lo que el bebé ya trae congénitamente, hereditariamente, en relación a su caudal de pulsión, ¿no? Entonces, bueno, estas son todas variables que el texto que ustedes tienen ahí
para cliquear y leer, que es un texto muy interesante de lectura fácil. En realidad Freud es de lectura fácil, ¿no? Y que explica y hace todo un recorrido muy interesante para que lo lean, ¿no es cierto? ¿Alguien lo leyó? ¿Tienen algo más para sumar o alguna duda que les quedó en relación al texto? Yo había notado una duda, pero lo aclaraste recién, que era sobre el patrimonio filogenético. Perfecto. Y nada, que había notado que decía lagunas de verdad individual con una verdad prehistórica, y también me lo aclaraste recién. Perfecto, Rocío, perfecto. Muy bien como pudiste ahí relacionar lo que estamos diciendo con lo que dice. Fíjense que las palabras, ¿no? Realidad, como dijiste ahí, realidad Lagunas de verdad prehistórica. Una verdad Sí. prehistórica. ¿Verdad? Prehistórica. Fíjense a lo que se está refiriendo Freud cuando habla de lo filogenético, ¿no es cierto? Hay algo que está en el ADN, hay algo que viene ya en la transmisión de la evolución de la especie, ¿no? Fíjense, algo que tiene que ver con los momentos de la evolución de la especie. De eso dependen los mitos, siempre presentes en la humanidad. Los mitos dan respuesta a esa información prehistórica, ¿sí? Que nos conforma también como sujetos, ¿sí? Eso como si fueran los usos y costumbres, además de lo cultural, o es solo porque, ejemplo, es con lo que uno viene en ese momento o lo que te enseñan también tus padres en el vínculo primario. Eso es lo que me genera. Eso ya es más, eso está más en relación a lo cultural, la cultura, ¿no es cierto? Los padres son transmisores de la cultura. Pero ¿sí? Lo que vos estás diciendo viene ya directamente fisiológicamente. Es decir. Exacto, es algo que es un reservorio de información, ¿sí? De la evolución de la especie. ¿Sí? Es prehistórico, es filogenético. Fíjense la palabra, filogenéticamente heredado, ¿sí? Ese es el concepto exacto que usa Freud, ¿no? No puedo ahora articular exactamente el concepto de, cuando habla de Jung, cuando habla de lo arquetípico, ¿cómo es la palabra? No me estaría saliendo ahora, ¿ustedes no la recuerdan? Denme una mano. Él habla de arquetípico y de... Ay, no me va a salir. ¿Cómo puede ser? Miren. El sábado me entraron a robar en mi casa. Y verdaderamente es como que todo se me desacomodó y me pasan estas cosas. Estoy un poco más dispersa, supongo, y si no, tiene que ver con la edad. Bueno. ¿Cómo es que dice? ¿No? ¿Nadie se acuerda? El concepto al cual se refiere. ¿Alguien no lo quiere googlear ahí en el teléfono? El inconsciente colectivo, ahí está. El inconsciente colectivo, ¿no? Jung habla del inconsciente colectivo, que tendría que ver con esto, también con lo prehistórico, con la evolución de la especie, cómo eso se va heredando. Y eso es lo que toma Nis da Silveira, ¿sí? Para dar respuesta a la obra de las personas que participan en el espacio artístico que ella crea, en el Museo de Imágenes del Inconsciente del Psiquiátrico San Pedro en Río de Janeiro, ¿sí? La lectura que Nis da Silveira hace de la obra de esas personas internadas es una lectura junguiana, es una lectura que tiene que ver con esto del inconsciente colectivo, porque ella observa que en la obra aparecen imágenes que están heredadas, símbolos, fíjense, acá está el punto, ¿no? Aparecen símbolos que son heredados filogenéticamente. Uno dice, bueno, la construcción simbólica se da en la posición esquizoparanoide, de una manera como equiparación, y después en la posición depresiva se logra distanciar el sujeto del objeto. Entonces, si no hay símbolos, no hay creación artística. Nis da Silveira dice, hay creación artística porque esos símbolos que aparecen en la obra son símbolos que pertenecen a un reservorio de imágenes que son el inconsciente colectivo, ¿no?
Fíjense qué interesante, cómo nos corremos un poquito de un marco teórico y podemos fundamentar, encontrar otra fundamentación para lo que pasa en el espacio de terapia ocupacional. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Y estos símbolos expresan el inconsciente, totalmente. Exactamente. Representan. Esto es heredado también. Exacto. Fíjense, cuando estamos hablando de símbolo y estamos hablando de lo que representa lo simbólico, el síntoma es también un síntoma, un símbolo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Símbolo de qué? Del conflicto inconsciente. ¿Sí? De un conflicto inconsciente. ¿Sí? Representa algo. ¿Mm? Lo sintomático está representando algo. Y en este sentido voy a entrar en lo traumático. ¿Sí? No voy a entrar en lo traumático porque nos está por cortar. Pero acuérdense de esto que estoy diciendo, que vamos a empezar con trauma. Cortamos y nos volvemos a enganchar. Así no empezamos con algo y se nos corta en el medio. Ahí venimos. Bueno, casi ya que estamos. Bueno, hasta acá. Antes de empezar entonces con lo que veíamos recién y con lo traumático, que es lo que vamos a ver ahora y es lo que van a trabajar en los prácticos de esta semana, ¿no? A partir de un cuento, de la lectura de un cuento que es muy, muy representativo, ¿sí? De lo que implica un acontecimiento traumático y cómo detiene, cómo paraliza la vida de un sujeto en muchos sentidos, ¿sí? El trauma. Y ahora vamos a ver por qué paraliza, qué es lo que genera el acontecimiento traumático. Pero hasta acá, si hay alguna pregunta, si hay algo que quieren decir, si hay algo que quieren sumar, lo que sea. Algo que se quedaron pensando. Uh-huh. ¿Quién se lo puede explicar? Los puntos de fijación tienen que ver con el desarrollo evolutivo, ¿sí? Son lugares donde se han generado determinado tipo de situaciones que pueden ser situaciones traumáticas, que pueden ser situaciones en las cuales el sujeto ha dejado, la libido ha dejado, ¿sí? Han quedado en el plano de lo inconsciente, se han reprimido esos acontecimientos, pero han quedado cargados, ¿no es cierto?
a medida que se va dando el desarrollo evolutivo, la libido va dejando, ¿no? Como esto que decía Freud, va dejando como soldados, como pedazos, ¿no? Partes, va dejando ahí marcas, ¿no? Entonces, en el momento... Puede ser, entonces, en cada momento, ejemplo, la anal, la oral y la fálica, cada uno es un punto de fijación, sería. O no, eso depende de las experiencias, de lo que trae, ¿verdad? Pero son los puntos de fijación básicamente tienen que ver con eso, con esos momentos que de acuerdo a la calidad, a la intensidad, a la frustración, a veces es por exceso de gratificación, ¿sí? La libido va dejando puntos, cargas ahí, van quedando, reprimidas y a nivel inconsciente. Pero lo que sí sabemos es que cuando surge el acontecimiento, que es un acontecimiento traumático y una situación actual que desencadena un proceso de crisis, ¿sí? Por introversión y regresión, la libido vuelve ahí, ¿sí? Vuelve ahí, a esos lugares, ¿sí? Y pasa que si la respuesta del proceso patológico, del proceso primario termina siendo patológica, termina operando con el tipo de organización, ¿sí? De respuesta frente a la angustia que operaba en ese momento, ¿sí? Porque esos puntos de fijación son evolutivos, han quedado en la historia, son históricos en el sujeto, ¿sí? Y ahí, profe, tiene que ver, por ejemplo, si uno ante determinada situación traumática vuelve nuevamente a estos puntos de fijación que están cargados, que son inconscientes, y genera una respuesta que viene del pasado, obviamente. Si esta respuesta se repite y se repite y se repite, terminamos siempre en este círculo que finalmente genera la permanencia del síntoma. Eso es lo patológico, Juliana, eso la permanencia es lo patológico. del síntoma es lo patológico, el no poder realizar otra respuesta que no sea la misma que tuvimos en ese punto de fijación hace años atrás, inconscientemente. Miren, volvamos a la espiral dialéctica, que es muy fácil de entenderlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una situación que produce una situación de estancamiento. ¿Qué pasa con la espiral dialéctica? Se detiene. No hay momentos de comunicación, de aprendizaje, saltos de calidad. Quedás ahí. No hay salto de calidad. No hay salto de calidad. Siempre opera de la misma manera. La situación siempre se resuelve de la misma manera. Siempre se responde con el mismo mecanismo. Se rigidiza. ¿Siempre pasa por el mismo punto de fijación? ¿Sería? Hay una detención en el desarrollo, en la vida, ¿sí? Porque ya si es una persona adulta, ¿sí? Se rigidizan los mecanismos, siempre responde de la misma manera. Por ejemplo, demos un ejemplo. Un fóbico. Bueno, un fóbico, la respuesta patológica, sintomática que va a tener un fóbico, va a ser que quizás en algún momento no quiere salir más de su casa, y no va a querer salir más de su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene agorafobia y no puede cruzar, no puede bajar el cordón de la vereda, tiene miedo porque tiene miedo a una cuestión, a una fantasía, porque ¿qué le va a pasar por salir a la calle? O sea, todos salimos a la calle y bajamos el cordón de la vereda. Sin embargo, hay una fantasía inconsciente que subyace, que impide que ese sujeto pueda responder frente a una situación cotidiana de otra manera que no sea quedándose en su casa. ¿Sí? Eso es la verdadera patología. ¿Sí? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál sería la resolución? Y en realidad ahí, si tomamos a lo que decía Freud, es escuchar el relato de esta persona, aprender a leer entre líneas, tratar de buscar en su inconsciente o en su preconsciente qué es lo que subyace a lo consciente a través de, por ejemplo, chistes, lapsus language, errores, digamos, en el discurso mismo, y a partir de ahí, bueno, ver de dónde proviene esta fobia a salir a la calle, ¿no? Y resignificar y recatectizar el acontecimiento traumático. ¿Sí? Resignificar quiere decir que hay ahí algo que se cargó, hay una fantasía en ese acontecimiento traumático, porque parece que se va la vida si se sale a la calle. Y esto no es del orden de lo real, es del orden de la fantasía. Entonces hay que resignificar y hay que recatectizar
la pulsión libidinal que está adherida al acontecimiento traumático. ¿Sí? Cuando hay un acontecimiento traumático, y ahora déjenme que pueda ordenar esta idea, porque ustedes abren muchas ventanitas. Cuando hay un acontecimiento traumático, la persona puede elaborar con el acontecimiento traumático, genera un gran monto, hay mucha catexis en relación a eso. ¿Qué pasa? ¿Vieron esas personas que tienen un acontecimiento traumático y lo hablan, ¿no? Les genera bronca, se pelean, lo expresan, lo cuentan, ¿no? Lo elabora, ¿sí? Porque puede recatectizar esa carga pulsional que le quedó y ponerla en el mundo externo y expresarla y sacarla, ¿sí? El que no puede hacer esto, el peligro es interno, es en el propio mundo interno, es psíquico. Sí, ¿Me pero entienden lo que digo? los dos son patológicos en ese momento, ¿no? Bueno, uno está resolviéndolo. Uno está tratando de salir, pero el otro se mete adentro y no encuentra ninguna otra salida. Cuando el acontecimiento traumático se reprime, el trauma se convierte en un peligro interno, ¿sí? Porque es desde adentro que el sujeto siente que se va a morir si sale a la calle, ¿sí? O algo malo le va a pasar. O el depresivo que tiene esa visión mortífera de la vida. ¿De dónde viene esa fantasía? De adentro. Si la vida, si uno mira, está llena de vida, pájaros, árboles, yo tengo acá una ventana, no me canso de mirar, flores, la primavera, se está brotando, hay vida por todos lados. Un depresivo no ve eso, pero ¿por qué no ve eso? Porque hay una fantasía que subyace, o sea, el peligro, fíjense lo que dice Freud, qué interesante, el peligro ya no está afuera. A partir del acontecimiento traumático, lo peligroso está en el mundo interno, en el psiquismo. Entonces, hay que poder, de alguna manera, resignificar ese acontecimiento traumático. Hay que ver qué fue, por qué esa persona, ese acontecimiento traumático, le dio esa significación idiosincrática. Profe, en el caso de los nenes, por ejemplo, que Freud da el ejemplo del Fordá, Sí. Ahí resignifica el juego, que creo que no sé si es el papá o la mamá, que es la que se va, entonces él como tirando el juego, como que le dice se va. ¿Él ahí lo está resignificando? El niño, jugando, elabora sus fantasías inconscientes. El juego, por eso, como terapeutas ocupacionales, ustedes tienen que tener presente algo. Un niño que no juega, algo, ojo, algo le está pasando. No puede elaborar sus fantasías inconscientes. El nene, cuando juega en los rincones en el jardín, agarra el muñequito y lo pincha, lo descuartiza, capaz que ese es el hermanito, lo odia el hermanito, pero el hermanito no lo va a descuartizar, porque ya está inmerso en la cultura, ¿sí? Y porque ya la madre y el padre, al cual los ama y siente que depende, ¿no? Porque básicamente el animal humano es dependiente, dice, no puedo matar a mi hermanito porque pierdo el amor de mis padres, entonces ¿qué hago? Y bueno, juego, ¿sí? El juego del niño es lo que le permite elaborar la fantasía inconsciente. Esto que decís vos, bueno, si mi mamá se va, bueno, tengo que poder aceptar y elaborar la pérdida del objeto de amor. Y bueno, también a partir del juego lo sigue haciendo, sigue elaborando ese duelo. ¿Cómo? Y bueno, tira a voluntad propia, tira el juguete y lo trae, tira y lo trae, ¿no? Empieza él, su yo, empieza a ser protagonista ahora, ¿sí? ¿Entienden lo que digo? No es desde afuera, es él mismo que puede alejar o acercar el objeto. No es la madre que por voluntad propia se va y él lo tiene que aceptar. Él juega ahora, ¿sí?, para elaborar esa fantasía inconsciente. Es súper interesante, no me van a decir que no. Es muy difícil para mí, No. pero es interesante. Todo como lo vamos tiqui, enlazando, ¿se entiende? No, sí, lo que pasa es que como es tan interno y es tan particular de cada uno, es muy difícil. Vos en algo externo capaz que lo podés ver, pero algo interno propio de uno
es difícil de verlo, pero bueno, estudiándolo creo que, claro, y hablándolo bueno, como lo estamos haciendo. Está bien lo que decís, Franco, pero bueno, también tenemos en cuenta que hay patrones que responden, ¿no?, de conducta, que responden a determinadas estructuras de la personalidad, y eso nos allana muchísimo el camino, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando uno habla de acontecimiento traumático, ¿qué es lo que genera un efecto traumático después en la vida del sujeto? ¿No? Bueno, lo que genera un efecto traumático después en la vida del sujeto es que hay algo de ese acontecimiento traumático que no se ha podido representar y queda como angustia automática. Entonces, ¿qué hace la persona cuando tiene angustia automática? Es irritable, es impulsivo, es lo que estamos viendo, chicas y chicos, hoy en la realidad que nos toca vivir, ¿sí? La gente que tiene actitudes que uno dice, vas por la calle, haces así, te rozás con otro y te reputea, y vos decís, pero Dios mío, ¿no es cierto? O un choque que se agarran a trompadas, o la conducción temeraria, ¿no? Esa gente Una pregunta, ¿eso es inconsciente en la persona? Totalmente, no solo es inconsciente, sino que es automático, ¿sí? Lo impulsivo, la persona no lo puede poner en palabras, no lo puede explicar. ¿Por qué lo hace? Porque no puedo detenerme, porque hay una carga energética que quedó en esta angustia automática que se tiene que expresar, porque si no se expresa, es imposible vivir. Entonces, ¿cómo se expresa? Se expresa de una manera impulsiva, a partir de la agresividad, a partir de esta cosa, todas estas conductas nuevas que vemos en la sociedad en que vivimos, ¿no? La gente que conduce como loca, el consumo de drogas, el consumo No, de pero alcohol. pasa ejemplo como vos decís que hay personas, ejemplo, a mí me insultan, me dicen ejemplo, perdón que lo diga, hijo de puta, capaz que yo me puedo enojar, pero otra persona que perdió a su madre y no procesó el duelo, capaz que lo mata a trompada, pero lo mata. Porque en realidad, Bueno, no, claro, porque le tocaron algo preciado que él sí, no pudo pero todavía superar. Franco, no es porque le mataron a la madre, no es porque le mataron a la madre, es porque en la historia evolutiva de ese sujeto, ¿sí?, han quedado otras situaciones como punto de explicación que generan que la muerte de la madre, que ante la muerte de la madre, él reaccione de una determinada manera. No todos reaccionamos de la misma manera. Ahí está lo individual, lo particular. Y es la significación idiosincrática que uno le puede dar. Sería Sí. lo no resuelto internamente en cada persona. Que es absolutamente inconsciente, ¿sí? Y que está reprimido, además. Y que está reprimido. Entonces dice que esto que no está representado, que es la angustia automática, que queda como remanente, y es el efecto traumático de lo traumático, ¿sí? Es justamente esta angustia que no está ligada a ninguna representación, y que la terapia ocupacional es fenomenal para lograr que esta angustia logre algún camino posible, viable, para ser representada, ¿sí? Y deje de operar en el acto, porque lo que hace la angustia automática, cuando no se puede representar, cuando no se puede poner en palabras, es el pasaje al acto, ¿sí? Es el acto. No hay no media palabra, no media la explicación, no media la angustia, no, yo estoy angustiado porque me pasó tal cosa. No hay nada que la represente, ¿sí? Y ante la ausencia de representación, hay una necesidad imperiosa de descarga, entonces lo que se da es el pasaje al acto, ¿sí? Esto es buenísimo desde la terapia ocupacional, porque uno ahí puede encontrar en la actividad una posibilidad de encontrar un relato, de volver a ese acontecimiento. Generalmente son situaciones de mucho dolor, digamos. Esto no se termina de elaborar por la imposibilidad dolorosa que el acontecimiento le genera al paciente, el recuerdo de aquello que vivió, que aconteció. Y no solo por el acontecimiento de lo real, sino por la fantasía que también se adhirió a ese acontecimiento y a esa experiencia.
¿sí? Que es lo que estuvimos viendo hasta recién. Entonces, frente al acontecimiento traumático, ¿no? Hay algo que posibilita finalmente, que es la abreación del acontecimiento traumático. ¿No es cierto? Hay algo, este es un concepto y un término muy interesante. ¿No es cierto? La abreación sería la descarga emocional, por la cual alguien se libera finalmente, ¿sí? de toda esa emocionalidad y toda esa tensión psíquica, ¿sí? De una cantidad de afecto que estaba ligado al recuerdo traumático. ¿Sí? El momento en el cual la persona puede liberar, puede descargar toda esa emocionalidad que estaba adherida al recuerdo, al recuerdo de lo traumático, se llama abreación. Ese proceso de la abreación se puede dar inmediatamente después, a los pocos días después del acontecimiento traumático, o no, o puede llegar a necesitar una terapia, ¿sí? Hacer psicoterapia para poder lograr esa abreación, ¿sí? Esa descarga, esa liberación emocional de esa tensión. Bien. Bien. Hasta acá, ¿qué quieren agregar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, Sí. consulta, estas personas que que sufren esta angustia automática, que reaccionan de mala manera, como una forma de descarga, o sea, no llega a ser patológico, digamos, porque es una forma de elaborar, es la forma que encuentran para poder elaborar esa situación que han vivido. Es patológico. Ah, ¿es patológico? Es patológico, porque, digamos, el pasaje al acto es un síntoma, ¿sí? Es un mecanismo de pasar al acto, digamos, no pueden elaborarlo psíquicamente. Sí, es Claro, es como patológico. que no resolvieron nada, sino No, que directamente lo transforman en agresión. Miren, cualquier situación, esto que estamos diciendo, cuando se rigidiza, cuando se estanca, cualquier situación en la cual el sujeto pierde la libertad frente a la posibilidad de su conducta. Acá hay una pérdida de libertad frente a la conducta. ¿Por qué? Porque la persona no hay opción, o sea, es imperiosa la descarga, tiene que descargar. Si uno le pregunta a alguien que hace un pasaje al acto, ¿por qué hiciste lo que hiciste? No sé, pero no puedo detenerme, no puedo evitarlo. ¿Me explico lo que digo? Es algo que no maneja el sujeto. Esta pérdida de libertad frente a su vida, frente a su conducta, frente a sus elecciones, esto es patológico. ¿Sí? Gracias, no me había quedado claro. Y otra consulta, no sé si alguien quiere preguntar algo, pero con respecto a estos acontecimientos traumáticos que muchas veces el entorno no facilita, como en el tema del cuento, que él había vivido esa situación y tanto la familia del amigo como su familia no tocaban el tema, era como que no había sucedido y eso no facilita la elaboración de esta situación. Que muchas veces es porque el otro no está preparado para, no sé, para escuchar o para ver sufrir a una persona que quiere, no sé. Tal cual. Fíjate que lo habíamos dicho recién, ¿no es cierto? Cuando el acontecimiento traumático se reprime, no se elabora, ¿no es cierto? Y en esto es importante pensar en nuestra cultura, en nuestra historia, ¿no es cierto? Piensen en las madres de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Cómo en la medida, muchas personas que a veces pasan por el mismo acontecimiento traumático, se unen, ¿no? Se agrupan, y este entramado es dador de identidad, es un soporte, ¿no? Para poder elaborar, para poder expresar, para poder hablar de aquello que pasa. ¿Sí? Piensen que estas madres
no solo les pasó, sino que fueron reprimidas para poder hablar de lo que les estaba pasando, ¿sí? Y que solamente en la medida que se juntaron y se encontraron y que se acompañaron mutuamente, pudieron sobrevivir a este dolor, ¿no? Yo de verdad conozco gente que le desaparecieron algún hijo y es gente que al poco tiempo murió, ¿no es cierto? Mueren de un ataque al corazón, de un accidente cerebrovascular, de un cáncer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el efecto psicosomático que muchas veces tiene la pulsión, ¿no es cierto? Se aloja en la parte más vulnerable del cuerpo, ¿no es cierto? Cuando este trauma, que tampoco tiene una posibilidad de ser representado, no puede ser representado porque no puede ser hablado, porque no puede ser dicho, porque el acontecimiento hubo que reprimirlo, ¿sí? Entonces, esta angustia, este remanente de angustia automática que tiene justamente el efecto traumático, se aloja en el cuerpo. Y cuando se aloja en el cuerpo, rompe el cuerpo. Esto es lo psicodinámico de justamente de la patología psicosomática, ¿no es cierto? Que justamente rompe el cuerpo. En vez de darse el pasaje al acto, esto que estábamos diciendo, esta cosa impulsiva que el sujeto no puede manejar, se aloja en algún órgano, en alguna parte del cuerpo y rompe el cuerpo, ¿sí? Fíjense esto que decíamos antes, no es ya el mundo externo el problema, el enemigo está dentro, ¿no es cierto? La sobrecatectización del acontecimiento funciona y opera desde adentro, ¿sí? Bueno, yo creo que vamos a terminar de cerrar el tema en los trabajos prácticos, cuando vean y lean el cuento y trabajen sobre el cuento, que es súper claro, se ve claramente ahí, ¿no? Y cómo se da, en qué momento se da la abreación, ¿no es cierto? Y a partir de qué situaciones se da esa posibilidad de liberarse, de descargarse de esa tensión emocional, ¿no? Y de poder expresarla. Eso lo van a ver en el trabajo práctico, y la semana que viene vamos a empezar a ver psicosis, y vamos a tratar de ver el enfermar como proceso, pero desde el punto de vista de una estructura psicótica. Ustedes ahí tuvieron un texto muy interesante que habla de una estructura histérica, de una estructura neurótica de tipo histérica, pero nosotros vamos a empezar con psicosis, y vamos a tratar de ver el enfermar como proceso desde ahí, para empezar a entender qué es lo que por qué aparece el delirio, ¿no? Qué cosas son las que determinan, y poder entender psicodinámicamente la psicosis, ¿no? Este recorrido que estamos haciendo ahora es lo que nos permite poder entender psicodinámicamente la patología, y psicodinámicamente vamos a tratar de entender la psicosis. Así que sobre eso vamos a trabajar el lunes que viene, seguramente algo ya vamos a empezar a habilitar en el campus para que ustedes vayan leyendo, y cada uno en su respectivo horario de práctico también va a ir cerrando el tema de trauma. Así que bueno, si alguien quiere decir algo más, preguntar. No, profe, quedó bastante claro todo, al menos para mí. Buenísimo. Me alegro un montón, me alegro un montón. Tienen textos que yo creo que en relación también a lo que estamos trabajando en el teórico, como para ir ordenando las ideas, ¿no es cierto? Y entendiendo y articulando la teoría. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Bueno, me voy a ir a vacunar. Tengo turno ahora en un ratito. Segunda dosis, así que vamos con eso. Bueno. Profe, con eso. Bueno, profesor. Que tengan una buena semana. Buenísimo. Y cuídense, sigan cuidándose. Igualmente. Chao, profe, nos vemos. Chao, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.